¿Quién vive? Y a su nombre y a los hijos de Dios recibimos la victoria en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios, aleluya. ¿Qué pensaría usted de un profesor que lo contratan para que dicte inglés, pero empieza a dictar mandarín? ¿Será que lo está haciendo bien? ¿Para qué fue contratado? Para enseñar inglés. ¿Para qué fue llamado? Para enseñar inglés. ¿Qué debe enseñar? Inglés. Bueno, vamos rápidamente a la palabra del Señor. Marcos capítulo 16, versículos del 14 al 18. Gloria a Dios. Leemos la palabra de nuestro amado Padre Celestial en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que lo habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Gloria a Dios, aleluya. Padre, yo te doy gracias porque es tu palabra y tu palabra permanece para siempre. Cambian las modas, los tiempos, pero tu palabra permanece para siempre. En el nombre del Señor Jesús, amén y amén. Gloria a Dios, alabado sea el Señor. Todos sabemos, mis amados hermanos, que el verbo de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros, dice la palabra, es decir, con sus discípulos de manera literal. Así como nosotros andamos, nos vemos, podemos palparnos, tocarnos, el Señor Jesucristo era el verbo de Dios. Se dio a conocer en el Antiguo Testamento como Jehová. En el Nuevo Testamento se da a conocer como Jesucristo, Cristo. Jesús es el Cristo, el ungido, alabado sea Dios. Gloria al Señor. Y vino y cumplió la misión para la cual se había hecho verbo, para la cual se había hecho carne. Se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y estuvo todo el tiempo de su ministerio haciendo bienes, sanando, libertando, resucitando, limpiando leprosos, mostrando la gloria de Dios, que nunca antes había ocurrido algo semejante a lo que él hacía, alabado sea el Señor. Cumple su ministerio, 3 días está en la tumba. Durante esos 3 días que estuvo en la tumba, su cuerpo, el cuerpo de Jesús de Nazaret, de Jesús hombre, Cristo fue y le arrebató al enemigo, al adversario, lo que le había robado a Adán como consecuencia de la desobediencia. ¿Qué es que subió a lo más alto y llevó dones a los hombres, sino que antes había descendido a las partes más bajas de la tierra? Él hizo 2 cosas. ¿Se acuerdan que Hebreos dice que los grandes hombres de Dios del antiguo pacto, Abraham, Moisés y todos ellos murieron físicamente aguardando y esperando la manifestación de Dios hecho carne? Y dice la palabra que viéndolo de lejos lo saludaban. Y había un lugar que se llamaba el seno de Abraham. Cristo fue a ese lugar y los justificó, y a partir de ese momento todos ellos llegaron al cielo, al paraíso, al tercer cielo. Ya dejó de existir el seno de Abraham que el Señor Jesucristo mismo narra en la parábola del rico Epulón y Lázaro. Que los dos, el rico Epulón hacía banquetes extraordinarios y Lázaro una persona mendiga, lleno de llagas, de enfermedades, y llegó el día que murieron los dos. El rico Epulón fue al lago de fuego, Lázaro fue al seno de Abraham.
Y da a entender esa parábola que en la vida más allá de la muerte física hay conocimiento, porque el rico Epulón reconoció a Lázaro y reconoció que era el que se sentaba a la puerta pidiendo migajas. Y le decía: Padre, permite que Lázaro vaya y moje un dedo con agua y lo coloque, porque el martirio que siente una persona, el dolor tan impresionante allí en ese lugar de castigo, preparado para los que le dan la espalda al Señor Jesucristo, para los enemigos de Dios, es algo terrible. Y le decía: permite que vaya y moje uno de sus dedos y lo coloque en mi boca para refrescarme. Y el Señor le dice: una gran cima nos separa. No hay posibilidad, es la vida eterna, pero así como el mundo espiritual es solo uno, el mundo espiritual es solo uno, pero hay algo muy delgadito que separa la luz de las tinieblas. Alabado sea Dios, que separa la vida de la muerte. La muerte es separación de Dios. Muerte es separación. Aló. Muerte es separación. Se separa el alma y el espíritu del cuerpo y hay muerte física. Y muerte espiritual es la total separación de esa persona, de ese ser con Dios. Cuando Adán pecó, murió espiritualmente y envió a todo el resto de la humanidad a la muerte espiritual. Se rompió esa comunión que había del hombre con Dios como consecuencia del pecado, de la desobediencia. Alabado sea el Señor. Y el Señor Jesucristo cumple la misión para la cual vino a la tierra y nos dejó una misión a todos los que creemos en Él. Alabado sea el Señor. ¿Cuántos han creído en el Señor Jesucristo? ¿Cuántos hemos nacido de nuevo y a la vez estamos naciendo del agua y del Espíritu, que es el conocimiento del Señor a través de su palabra, pero una palabra no muerta sino viva por el poder del Espíritu Santo de Dios? El que naciere del agua y del Espíritu entrará al reino de los cielos. Alabado sea Dios. Y el Señor Jesucristo resucita y les da lo que conocemos como la gran comisión. 3 días su cuerpo en la tumba. Él rescata lo que el diablo le había robado a Adán y lo entrega a su iglesia, es decir, a nosotros. La mayordomía que Adán perdió por desobediencia, el Señor Jesús la rescató para su iglesia. Alabado sea Dios. Lo que Dios le dijo a Adán y a la varona para que sojuzgaran la tierra, para que la gobernaran, para que fueran quien cuidaran de su creación, la delegó a su iglesia. Que el Espíritu Santo de Dios quite de nosotros todo velo espiritual, todo tapón en los oídos espiritual, para que podamos comprender y recibir su palabra y podamos comprender la responsabilidad que tiene la iglesia del Señor Jesucristo acá en la tierra. Alabado sea Dios. Es retomar lo que Adán votó por desobediente. Alabado sea el Señor. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. ¿A dónde debemos ir? Por todo el mundo, a toda criatura. ¿Por dónde debemos empezar? Por la casa. Porque muchas veces queremos ir al África, ir a otros países, pero no nos hemos ganado nuestra familia. ¿Sabe usted que todo ministro de Dios inicia como evangelista? Porque el Señor conoce los corazones y permite y da dones y da talentos. Y cada persona que se disponga a abrir su boca para hablar algo del Señor Jesucristo a quien sea, el que es fiel en lo poco, en lo mucho lo pone el Señor. Si queremos ser pastor, apóstol, profeta, hermano, empiece anunciando el evangelio. Porque es la orden directa del Señor Jesucristo. Ir y predicar el evangelio a toda criatura sin excepción alguna. Al rico, al pobre, al regular, a toda criatura sin excepción de nada. ¿Cuánto lo estamos haciendo?
Amén, gloria a Dios, alabado sea el Señor. Que el Señor incremente ese fuego del Espíritu Santo en usted para que sea a diestra y a siniestra y por donde vaya. Se subió al bus y mientras que se desplaza en ese transporte, abra su boca y diga: hay esperanza para esta humanidad perdida. Se llama Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, alabado sea Dios. Que usted le diga a su vecino: el domingo lo invito a una fiesta, gloria al Señor. Invítelo, no le dé pena. Usted cumpla con abrir su boca, que el Señor la llenará. Y el Espíritu Santo obrará y empezarán a llegar las multitudes a los pies del Señor Jesucristo. Ir por todo el mundo y predicar. ¿Qué debemos predicar? Diga: el evangelio del Señor Jesucristo. El problema es cuando le hablamos a la gente otras cosas que no es el evangelio. O los metemos en doctrinas que no sabemos manejar. Pero cuando les anunciamos a Cristo Jesús, la gloria de Dios se manifiesta. Alabado sea el Señor. Versículo 16. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Vuelvo a repetir una tesis que muchos dicen, tomando un versículo de la palabra de Dios. Dice: es que no hay necesidad de hacerse bautizar para ser salvo. Y acuden cuando dicen: ¿y el ladrón que se arrepintió en la cruz fue bautizado? Por supuesto que no. Pero es que aún no había sido dada la gran comisión. La gran comisión la dio el Señor Jesucristo después que resucitó de los muertos. Después que Él resucitó fue que dio la gran comisión. Y Él, como era Señor y Salvador, era Dios hecho hombre, Él tenía poder para perdonar pecados. Y le dijo: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Pero después, sin necesidad del bautismo, pero después que Él dio la gran comisión, la orden es clara: prediquen el evangelio. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Alabado sea Dios. Gloria al Señor. El que creyere, ¿en qué o en quién? Porque dice: el que creyere y fuera bautizado será salvo. Amén. El que creyere, ¿en qué o en quién? El que creyere en el Señor Jesucristo. La palabra misma enseña, el mismo dice que el último y gran día de la fiesta se puso en pie. Alabado sea Dios. Y les dijo: el que crea en mí, como dice la Escritura. Cuando dice como dice la Escritura, se está refiriendo a que para que nosotros creamos en el Cristo de la gloria resucitado, el Verbo de Dios hecho carne, el Hijo del Dios viviente, necesitamos creer de acuerdo a lo que enseñó el Señor a través de parábolas, desde Génesis hasta Malaquías, y ya en el Nuevo Testamento viene el cumplimiento de esa palabra. Moisés decía: de vuestros hermanos os levantará profeta, a él oíd, a él oiréis, a él obedeceréis. Necesita la persona creer en el Señor Jesucristo, que habla el profeta Isaías: he aquí que una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Alabado sea Dios. Tenemos que empezar a meditar si realmente hemos creído en Jesús de Nazaret, el que nos habla la Biblia. Por eso dice: el que creyere y fuere bautizado. Es necesario, para que la gente crea de verdad en el Señor Jesucristo, que lo crea cuando se predica y se anuncia el evangelio. Alabado sea Dios. A nosotros nos habían enseñado otra clase de Cristo, otra clase. Yo personalmente adoraba al divino y lo cargaba en la billetera, subía a Monserrate, iba a muchos lugares. No era el Cristo de la palabra de Dios. El que creyera y fuere bautizado será salvo. En el último y gran día de la fiesta, el que crea en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva, dando a entender del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Alabado sea Dios. Entonces, si esto lo dice y lo enseña el Señor Jesucristo, en el corazón, en el espíritu de cada hijo de Dios, debe estar la presencia del Espíritu Santo de Dios. O si no, algo ha ocurrido, hermano.
Se necesita que en cada hija de Dios, que en cada hijo de Dios esté la plenitud del Espíritu Santo de Dios, para que corra como ríos de agua viva, los 4 brazos que se convierten del río que sale del mismo trono de Dios, que habla Génesis, que habla Ezequiel. Dice que del trono sale un río de agua viva y se divide en 4 brazos, alabado sea el Señor. Ese río es el río que corre debe correr en el espíritu de cada hijo de Dios, de cada hija de Dios. Y cada uno de esos ríos tiene unas características y en cada uno de ellos da oro de determinada calidad. En cada creyente es cuando vienen los dones ministeriales, alabado sea Dios. Y vienen los dones y el regalo del Espíritu Santo de Dios. Alabado sea el Señor. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hermanos, nuestra lucha no es contra sangre y carne, todos lo sabemos. Nuestra lucha es contra principados, contra demonios, demonios de envidia, demonios de ira. Cuando usted se sube, por ejemplo, al transporte público, ¿qué es lo que usted ve en las personas? Que medio lo tocan y de una vez sacan cuchillo y van haciendo de todo. Cuando usted va en su carro, el que Dios le ha dado la bendición de tener su carro, y de pronto sin querer medio cierra a otra persona, ¿qué sale de esa persona? Demonios de violencia, de ira, de todo tipo de cosas. ¿Por qué el Señor Jesucristo dejó como primera señal: en mi nombre echarán fuera demonios? Ahora el problema es que infortunadamente se nos ha enseñado mal. Nos han enseñado: yo he echado fuera este demonio en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y eso se le llama buena doctrina. La Biblia enseña: en mi nombre. El nombre del Señor Jesucristo es el que tiene poder, y en el nombre del Señor Jesucristo es que se dobla toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y nosotros tenemos que ser bibliocéntricos, no lo que diga el pastor o lo que me hayan enseñado de muy buena intención, pero de pronto mal. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué es lo que enseñan las Sagradas Escrituras? Alabado sea el Señor. En mi nombre echarán fuera demonios. ¿Por qué? Porque es que el mismo Señor Jesucristo durante todo su ministerio tuvo todo el tiempo que enfrentarse al mismo diablo. Él era Dios y el mismo diablo se le apareció. ¿En dónde? En el momento que él iba a iniciar su ministerio. Cuando se hace bautizar, no porque lo necesitara, sino para darnos ejemplo. Alabado sea Dios. Dice la palabra que los cielos se abrieron y vino sobre él el Espíritu Santo. En él habitó la plenitud de la deidad de Dios. Que esa plenitud se rompió en la cruz del Calvario. Que esa sí es un misterio y es complicado para unos y otros poder comprender que cuando estaba en la cruz del Calvario, ahí en la cruz quedó Jesús de Nazaret, 100% hombre, y de él salió Dios. Alabado sea Dios, porque era necesario que así sucediera. Gloria al Señor. Durante todo su ministerio, allí en el desierto, cuando estaba ayunando 40 días, 40 noches, ¿qué ocurrió? Al finalizar el ayuno se le apareció el mismo diablo, y viene la tentación más tremenda. Y le dice: todo esto te daré si postrado me adorares. En ese momento aún el enemigo tenía lo que le había robado a Adán. Y hay muchos creyentes que dicen: sí, es que aquí dice el Evangelio en el Nuevo Testamento, en la gracia. Y el Señor Jesús mismo le acepta que todo esto te daré si postrado me adorares. Él le contesta con la palabra también. El diablo sabe Biblia, ¿sabía usted? El diablo sabe la Biblia de Génesis, Apocalipsis. De ahí la importancia, lo que enseña el apóstol Pablo: procura presentarte delante de Dios como obrero aprobado, que no tiene nada de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. ¿Por qué? Porque si no la sabe usar el Hijo de Dios, el diablo lo coge y le da 3 vueltas, hermano, y lo lleva a una mala doctrina, lo aparta de Dios. Necesitamos verdaderamente conocer, diga, el Evangelio.
estar en el pacto y en la perfecta voluntad del Señor, porque nos mandó a predicar fue el evangelio del Señor Jesucristo, el evangelio del reino. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Y el varón de Dios que fue transformado totalmente, Pablo, inicialmente Saulo de Tarso, ¿qué fue lo que me enseñó? La doctrina cristiana, el evangelio del reino. Alabado sea el Señor, gloria a Dios. El Señor Jesucristo dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, y el que no será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. ¿Por qué? Ya vimos que él, cuando empezó su ministerio, el mismo diablo se le apareció. El Señor obviamente lo derrotó por la palabra. De ahí en adelante el diablo mandaba por todo lado demonios ¿usaba a quiénes? A los fariseos, a los saduceos y a todos los feos. Y donde quiera que estaba el Señor Jesucristo enseñando el evangelio, ahí le llegaban a resistirlo. Y él, ¿qué hacía? Por la palabra, a él sí, ¿sabe qué hacía el Señor Jesús? Le decía: sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran elegantes y por dentro están llenos de podredumbre. Y hay algunos hermanos que predicando el evangelio le dicen eso a los hermanos. El Señor Jesús no lo dijo a la iglesia, se lo dijo a los fariseos. Alabado sea Dios, diga aló, 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 gloria a Dios. El Señor nunca avergonzó a su iglesia. El Señor era duro con los que aparentaban y tenían fachada, pero no eran, sino que eran usados por el diablo, y habían ellos demonios de religiosidad, de todo tipo de cosas. Se atrevió un día uno a decirle: oiga, es que usted por Belcebú es que echa fuera a los demonios. Hermanos, el diablo es lo más atrevido que existe. Y más cuando nosotros obedecemos al Señor y anunciamos su evangelio, es cuando el diablo más se levanta. Pero gloria a Dios, porque las puertas del Hades no prevalecerán sobre la iglesia. ¿Cuál es la segunda señal que sigue a un hijo de Dios cuando predica el evangelio? Hablarán nuevas lenguas. Oiga, aquí es algo precioso. Las lenguas espirituales y humanas son de un lado una señal que debe seguir a todo el que crea en el Señor Jesucristo. El diablo va a poner toda clase de resistencia para que eso se cumpla. Pero si tú has creído en el Señor Jesucristo y aún no has hablado en lenguas, dispóngase que hoy es el día, hermano. Si lo puede creer, para el que cree, todo le es posible. Es una tremenda bendición que el Señor Jesucristo la dejó para que todo aquel que en Él cree, ocurra esto. Alabado sea Dios. ¿Sabe por qué es tan importante hablar en nuevas lenguas? Y ojalá no en la iglesia, sino en la oración personal. Porque cuando estamos orando a solas con el Señor y empezamos, y el Espíritu empieza a fluir y empezamos a hablar en nuevas lenguas, no oramos nosotros. La palabra dice que hemos de orar como conviene, no lo sabemos, mas el Espíritu Santo, el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Si hay alguien que conoce verdaderamente nuestra necesidad, es el Espíritu Santo de Dios. La sabe y la conoce más que nosotros mismos, porque nosotros pensamos humanamente en un momento determinado y queremos satisfacer lo que el cuerpo quiere, ya sea desde el punto de vista espiritual o desde el punto de vista humano. Pero el Espíritu sabe realmente lo que Aura necesita. Ahorita piensa en algo: yo quiero una camioneta, pero el Señor le dice: no, tu prioridad es esta. Y cuando ora en lenguas, en género de lenguas espirituales, es el Espíritu Santo el que está fluyendo en oración a favor de cada uno de nosotros. Por eso es tan importante, hermanos, es una bendición muy grande. Primero debemos creerla, que es para nosotros y que es una señal que el Señor Jesucristo ordena que debe seguir
al que cree en Él. Ahora, yo sigo a esa señal o la señal me sigue. La señal es la que debe seguirme. Estas señales seguirán a los que creen. ¿Por qué no ocurre? Porque no hemos creído. Porque el enemigo sabe de pronto ese potencial que hay en el hermano o en la hermana el día que sea lleno y empieza ese fluir en lenguas angelicales. Y va a tratar por todos los medios de impedir que reciba. Pero cuando el Hijo de Dios o la hija de Dios dice, no, esto es para mí, yo lo creo, es para mí, yo lo creo, Padre, yo lo creo, y empieza a clamarlo y a anhelarlo y a desearlo con todo su corazón, hermano, llega el momento que la gloria de Dios se manifiesta. Pero créame, hay que anhelarlo, hay que desearlo. Yo creo que al día siguiente que me convertí al Evangelio leí esto. Y yo lo anhelaba y lo anhelaba y lo anhelaba y lo deseaba, alabado sea Dios. Yo quería hacerme bautizar en agua a los 8 días porque yo entendí que era el que creyera y fuera bautizado. Pero se me presentó una dificultad, otra dificultad, otra dificultad, una tras otra, hermanos. Me tocó esperar 2 meses y para mí esos 2 meses fueron largos. Para mí esos 2 meses fueron como si hubieran transcurrido unos 5 años, hermano. Porque de verdad había en mí hambre, hambre de Dios, hambre y sed. Yo lo anhelaba con todo mi ser. Y hubo una noche de bautismos que había a las 12 de la noche. Y yo quería hacerme bautizar, pero no. Se presentó de todo, hermanos. Por eso les digo, cuando el enemigo nota que hay una persona que de verdad le cree al Señor, se le va a atravesar de todas las formas posibles. Yo vivía en un lugar y en donde vivía en ese lugar era un infierno para mí. Solo Dios sabe lo que tuve que vivir. Dios me mostró la situación tan lamentable y terrible en la que yo me encontraba, que me lo mostró a través de un sueño. Me mostraba que había una serpiente que me mordía y me mordía y me mordía, una serpiente venenosa, y que me mordió tanto, tanto, que me volví inmune a ese veneno. No sé si me hago entender. Me mordió tanto, y ¿sabe de qué se trataba? De una persona usada por el diablo que me hacía todo tipo de brujería, de hechicería, hermano. Y me hizo tanto que ya no me hizo daño. Un día yo recuerdo, me madrugué a ir para el ayuno donde estaba congregándome. Hermanos, me subí al colectivo, literalmente quedé ciego. Ciego, no podía ver absolutamente nada, gracias a Dios que me pude sentar. Me hice contra la ventana y yo era un bebé de pañales en el Evangelio, pero sabía que era algo espiritual. En ese momento yo sentí por el Espíritu Santo, es un demonio de hechicería, y empecé ahí. Y el Señor, oiga, que me paga el pasaje. Le dije, por favor, espéreme, ya le pago. Nadie sabía lo que yo estaba viviendo en ese instante, hermano, y empieza esa guerra ahí sentado, esa guerra espiritual. Y ya había leído, en mi nombre echará fuera demonios. Me convertí en una iglesia donde todo el tiempo echan fuera demonios, todo el tiempo. Y todo el tiempo se ayuna y todo el tiempo se ora. Ya lo sabía, y empecé, me hice contra la ventana, y en el nombre de Jesús, todo demonio de ceguera se va fuera de mi vida, no lo acepto. Hermano, como a los 5 minutos empezó la vista a aclararse de nuevo. Era un ataque del mismo diablo, y usaba a una persona cercana para tratar de destruir el propósito que Dios tenía a través de mi vida. Iba en ayuno y iba para la iglesia. El diablo es atrevido, se le atravesó al Señor Jesucristo. Es más, cuando usted se mete a ayunar, yo les he dicho a los hermanos, cuando vaya a ayunar, primero cuéntele a Dios, pero cuéntele al pastor, para que el pastor ore, lo llame y le ministre. Porque yo sé que cuando uno se mete en ayuno es cuando el diablo más se va a levantar, hermano. Y el ayuno debe ser dirigido y guiado por el Espíritu Santo. El Señor Jesús dice la palabra que salió del agua y fue llevado ¿por quién? Por el Espíritu Santo al desierto para meterse en ayuno y oración, hermanos. Un ayuno no puede entrar uno porque quiere. El ayuno es cuando el Espíritu Santo lo guía y le dice ayuno, amén. Porque Él va a estar ahí. Alabado sea Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Hablarán nuevas lenguas. Es una tremenda bendición que Dios dejó para sus hijos.
Alabado sea Dios. A ver, de los que están aquí frente a mí, ¿cuántos ya fueron llenos del Espíritu Santo y hablan en nueva lengua? Levante la mano. Amén, gloria a Dios. Faltan varios. Hoy es su día, si puede creerlo, alabado sea Dios. Hoy es el día que tú puedes acá hablar en nuevas lenguas bajo el fuego del Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo quieren recibir? Disponga su corazón, créalo, no porque yo lo diga, léalo acá. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Diga, eso es para mí. Porque es una señal que el Señor dejó para su iglesia. Quizás si usted ha anhelado evangelizar, pero es que no le sale, es porque le falta el poder de Dios. Y ese poder de Dios viene cuando empezamos a hablar en nuevas lenguas. Alabado sea Dios. Empiece desde este momento, hermanos, empiece a darle gracias a Dios. No se distraigan. Empiece a darle gracias a Dios. Dígale, Padre, gracias porque hoy acá voy a ser lleno, voy a empezar a hablar en un idioma que yo nunca estudié. Créalo, hermano. Alabado sea Dios. Si puede creerlo, para el que cree, todo le es posible. Alabado sea Dios. Tomarán en las manos serpientes. ¿Qué es esto? Ya lo he enseñado. Esas serpientes son tipos de demonios, porque hay malas doctrinas que llevan serpientes literales. Y dice, hermano, métale la mano, porque aquí dice, no son las serpientes literales, son demonios. Por eso llama la serpiente antigua al diablo. Alabado sea Dios. Cuando nosotros salimos a hacer negocios, a tratar con el uno, con el otro, le damos la mano a todo el mundo, aún hasta brujos, estamos tomando en nuestras manos serpientes. Aló. Cada día tenemos que enfrentarnos. Mire, yo les digo a algunas personas, tristemente Bogotá es una jungla de cemento, es una tremenda bendición, es una ciudad de puertas abiertas, pero Bogotá no tiene la culpa, pero en ella es una jungla de cemento y a veces salen víboras, a veces salen tigres a querer devorar, o no lo han visto. Una persona hablando por teléfono y llegan y lo matan para quitárselo, o por cualquier cosa, una mirada así de una vez, ¿qué? ¿Le debo qué? Personas que ni le tocan el carro. Un día yo iba con Diego, hermano, no tocó al carro porque yo no sentí que lo tocara, y ese hombre se bajó. Yo decía, Dios mío, Señor Jesucristo, es que no tocó el carro, no lo tocó. Un demonio. Ese hombre en ese momento fue poseído por un demonio y se levantó contra Diego. Hermano, el mundo espiritual es real, es más real que este mundo que estamos viendo. El mundo espiritual es eterno, pero el Señor Jesucristo nos llamó y nos dio lo que necesitamos para poder vencer. Dios no dejó a su iglesia desamparada, Dios le dio todo para que seamos victoriosos, pero cuesta. Hay que esforzarnos, hay que ser valientes. Alabado sea el Señor. Vienen los sí condicionales de Dios para poder recibir lo de Dios, lo que viene de Dios. Y lo que viene de Dios para nosotros, absolutamente todos sin excepción lo recibimos por la fe. Todo lo que viene de Dios lo recibimos por la fe. La salvación, la llenura, el hablar en nuevas lenguas lo recibe usted por fe, creyéndolo, creyendo que es la palabra de Dios y que usted es un hijo de Dios y que esta señal sigue a los hijos de Dios, a los que hemos creído en Él. Todo lo recibimos por fe, hermano. Empiece a darle gracias a Dios. Si usted aún no ha sido lleno y si usted ya fue lleno del Espíritu Santo y habla en nuevas lenguas, créale hoy por interpretación de lenguas. Dígale, Señor, qué lindo que algún hermano se levante y hable en nuevas lenguas y tú me uses y yo pueda traducir lo que nos hablaste a través de esas lenguas. Alabado sea Dios. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, esas fortalezas con las que cada día luchamos. Porque si vivís conforme a la carne moriréis, pero si por el Espíritu de Dios hacéis morir las obras de la carne, viviréis.
No es con ejército, no es con espada, es con mi espíritu, dice el Señor. No es con nuestras fuerzas. Necesitamos de verdad, hermanos, la llenura del Espíritu Santo. Necesitamos hablar en nuevas lenguas. Necesitamos esta señal tan hermosa que Dios nos dejó. Y a la vez también es un don del Espíritu Santo. Diversos géneros de lenguas. Es diferente. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Tomarán en las manos serpientes, y comieren cosa mortífera no les hará daño. Entonces algunos dicen, si eso es así, pues venga, come cianuro. A mí me lo dijeron. Estaba compartiendo con unas personas de una doctrina que andan por ahí, y ellos no creen en los dones del Espíritu Santo. Y le dije, mire, es que ustedes no creen en los dones del Espíritu Santo, y la palabra de Dios enseña. Y dice, sí, espere, traigo cianuro y se lo come a ver si es que no le pasa nada. Entonces le contesté, dije, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Por qué? Porque resulta que, ¿cómo ocurre si comieren cosa mortífera? Hay muchos misioneros que tienen que ir a muchos lugares donde no hay hotel 5 estrellas, donde les toca dormir en la selva, donde tienen que comer lo que haya. Hay lugares donde los indígenas mastican y van escupiendo, y de eso sacan y hacen una comida y le dan. Y usted los ve con los dientes vueltos nada. Hermano, un misionero, un verdadero misionero, un predicador del evangelio, no lo hospedan en el 5 estrellas. Tiene que llegar a lugares tremendos. Y hay gente mala. Una misionera, Dios le habla en Estados Unidos y le dice, la necesito en Colombia. Llegó a Bogotá. Pensó que era en Bogotá, a la selva. Y esto que les voy a contar es real, ocurrió, no está escrito en la Biblia porque es un testimonio. Conclusión, llegó a la selva y habían puros indígenas. Y ella dice que la entraron a un bohío, bueno, es una casa redonda que ellos hacen, hecha de madera, y le dieron cena. Y ella entró y alabó a Dios, le dio gracias al Señor, comió, se acostó, se sentó a orar. Y el bohío lleno de todos los indígenas mirando por alrededor a ver a qué hora se iba a morir. 1 hora, 2 horas, y ella seguía orando. 3 horas, hasta que no aguantaron. Y dice, oiga, ¿usted por qué no se muere? Y él, ¿cómo así que por qué no se muere? Pues estoy adorando a Dios. Es que le dieron curar, le dieron un veneno, una cantidad pero exagerada para matar un animalón. Y entonces ya le contaron, entonces ella les abrió la palabra y le dijo, no, es que aquí está escrito. ¿Qué hizo ella? Oró por su alimento. ¿Cuántos oramos por el alimento? Hermanos, hoy día la maldad está tan grande que mira, aún en los ganchos de las hermanas del cabello, en las moñas, la gente consagra las cosas a Satanás para poder vender. Un día recién convertido estaba predicando en Bosa el evangelio, y una joven estaba endemoniada y eso daba vueltas, se revolcaba, caminaba sobre el pecho como una serpiente. Y Dios me hizo sentir que le preguntara qué había ocurrido y que la iba a matar. Pues tenía una moña que le había arreglado un novio, y en la moña tenía un conjuro. Cuando el Señor me muestra, le digo, quítese esa moña. Ya después ella, cuando quedó bien, fue que testificó. Se quitó la moña, reprendimos en el nombre de Jesús y quedó libre. Hermana, ¿de dónde había sacado esa moña? El novio se la había regalado, un conjuro. Y ella lo había echado, lo había dejado. Y la orden entonces era, mátela. Y ustedes no han visto personas endemoniadas que tienen un novio o una novia o han vivido con alguien y después le dicen, es que si no es para mí, no es para nadie, y van y la matan. Todo eso sucede con demonios. Por eso el Señor Jesucristo dice, estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios. Nosotros a veces nos dormimos, tenemos que despertar. El evangelio no es un juego, hermano. El evangelio es poder de Dios, pero tenemos que enfrentarnos con esos demonios. Pero el Señor ya nos dio las armas para poder vencer en el nombre del Señor Jesucristo. Alabado sea Dios. Gloria a Dios.
Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Es una señal que debe seguir a todo hijo de Dios. Aló. Si usted es un hijo de Dios, si usted ya fue lleno del Espíritu Santo, usted puede imponer las manos sobre los enfermos y esos enfermos deben ser sanados. Es una señal. ¿Qué ocurre? ¿Por qué no sucede? Porque hay incredulidad, porque hay dureza de corazón. Que hoy el Señor cambie ese corazón de piedra y coloque un corazón sensible y podamos creerle al Señor. Que el esposo se le quiere levantar a la hermanita y el hombre no es creyente, la hermana es una sierva de Dios, esa hermana va a coger esos demonios y los va a echar para afuera. No al marido, a los demonios que tienen poseído al marido. En oración, en autoridad. Oiga, los hechiceros se llegan y le echan cosas y porquerías a la ropa y a la comida y a mucho, y hace efecto. Pero si usted como hija de Dios, mamá, que su hijo es un rebelde que le gusta hacer cuantas cosas, ore y en oración dígale: Padre, yo pongo las manos sobre esta ropa que mi hijo se pone, que mi hija se pone, yo creo que hay poder tuyo y que tu poder va a usar esa ropa, y se la coloca y Dios empieza a obrar. ¿Por qué creen que los delantales que Pablo mandaba sanaban a las personas? Porque él creía en el poder de Dios. A veces nosotros no usamos el poder que Dios nos da y el diablo está tratando de usarlo al revés, lo contrario, para hacer mal y para hacer daño. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ya veo a mis hermanas surgiendo la ropa de su esposo, Señor, y imprégnalo de tu Espíritu Santo para cuando Él se coloque esta ropa, sea libre y esos demonios salgan en el nombre de Jesús. Urgiendo la ropa de sus hijos: Padre, llena esta ropa, ese hijo a partir de ahora será el mejor hijo obediente. Dios es fiel, alabado sea Dios. Gloria al Señor, alabado sea Dios. ¿Quién vive, mis hermanos? ¿Por qué dice la palabra acá, donde empezamos? Finalmente se les apareció a los mismos, estando ellos sentados a la mesa. ¿Y qué fue lo primero que hizo? Y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que lo habían visto resucitado. San Juan capítulo 20, versículos del 26 al 29. 8 días después que resucitó, que se les había aparecido, 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon tu dedo aquí y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Hoy declaramos que no está Tomás en este lugar. Hoy declaramos creyendo que aquí están hijos del Dios viviente, alabado sea Dios. El Señor Jesucristo había resucitado. Los discípulos estaban unidos, se les aparece, no estaba Tomás. Él sale, porque les digo, él estuvo en el seno, lo que llamaban el seno de Abraham. Él continúa haciendo su trabajo. Y llega Tomás y le dice: el Señor resucitó. Oiga, ¿dónde estaba Tomás? Y sabe que hay domingos que acá está el Señor, muestra su gloria, ocurren milagros y no está Tomás. Ese hermano no vino el día de hoy. Hace parte de los que las sillas están vacías. Y usted le dice: uy, hermano, hubo un culto maravilloso, la gloria de Dios se manifestó, fueron llenos del Espíritu Santo, hubo sanidad, hubo liberación. Dice: ¿qué va, hermano? Eso es lo mismo. Alabado sea Dios. Y va a tener que volver el Señor y decirle: no seas incrédulo, sino creyente. No sea incrédulo, sino que sea un hijo de Dios. Alabado sea el Señor. ¿Qué sentiría ese varón? ¿Qué sentiría Tomás? Porque él había dicho: si no meto mis dedos en sus llagas, mis dedos y mi mano en su costado, yo no voy a creer que él resucitó. Eso es imposible. El hermano, llevo 20 años y no hablo en lenguas, y ahora usted me va a decir que voy a... Si usted puede creerlo, hoy es su día. Alabado sea Dios. El evangelio, cuando se enseña, deben ocurrir milagros. La gloria de Dios debe ser manifiesta. Alabado sea Dios. Entonces seamos creyentes y no incrédulos. Mateo
La gran comisión en Mateo. Muestra a ver qué horas tenemos. Gloria a Dios, yo me emociono mucho. Estamos ya como para ir cerrando. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Id por todo el mundo y haced discípulos a todas las naciones. Primero ordena predicar el evangelio y después hacer discípulos. ¿Dónde? En todas las naciones. Alabado sea Dios. Miramos, gloria al Señor, ¿qué ocurre cuando predicamos el evangelio? ¿Qué ocurre cuando predicamos el evangelio? Diga, hay salvación, hay liberación, hay sanidad, alabado sea Dios. ¿Y qué dice el Señor de los que anuncian el evangelio? ¿Sabe que el Señor, cuando ve a su hijo, cuando ve a su hija anunciando el evangelio del Señor Jesucristo, le echa piropos a esa hija? ¿Cuánto le gustaría, cuántas hermanas les gustaría que el Señor le echara un piropo? El Señor Jesucristo, no el Señor de la esquina, el Señor Jesucristo. Alabado sea Dios. Isaías capítulo 52 versículo 7. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Las sandalias que están en la armadura de Dios. Cuando yo predico el evangelio, me estoy calzando los pies. No es haciendo un ademán que por fe me pongo las sandalias, es predicando. Cuando predicamos el evangelio, nuestros pies están siendo protegidos, porque vamos por lugares donde hay demonios, donde hay serpientes, donde hay abrojos del diablo, pero el Señor guarda nuestros pies, alabado sea Dios, guarda nuestra vida. Cuán hermosos son sobre los montes de aquel que anuncia la paz, del que trae buenas nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Oye, hermanos, ¿qué será Sión? Del que dice a Sión, tu Dios reina. ¿Qué será Sión? Miremos Romanos 10:15. ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Y como está escrito, cuán hermosos son los pies del que anuncia la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Primera de Pedro 2:6. He aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa. El que creyere en él no será avergonzado. Sión, literalmente para el pueblo de Israel era un monte, pero es la misma gloria de Dios, es la presencia de Dios, es el Señor, es el lugar escogido por Dios, es la persona escogida por Dios. Tú eres Sión. Cuán hermosos son los que le dicen a Sión, tu Dios reina, porque tú eres el lugar donde vive Dios ahora. Ya no habita en casas hechas por manos de los hombres, sino en la casa que Él hizo, y ahora en la nueva casa que cuando tú creíste en el Señor Jesucristo, tus pecados fueron borrados, sacaron de ti ese espíritu viejo lleno de pecado, y en ti fue puesto el Espíritu de Dios. Ahí es Sión, ahora para ti, alabado sea Dios. Gloria al Señor, del que dice a Sión, tu Dios reina. Sión es Colombia, es un lugar en el estado de Israel, pero Sión es Colombia, y a esa Colombia hay que decirle, tu Dios reina. Se llama Jesucristo, Él dio la vida por ti, Él murió, resucitó, está vivo y hoy está diciéndote, te amo, di mi vida por ti. Yo quiero que tú no sigas teniendo una vida infeliz, yo quiero que tú conozcas el reino de Dios, alabado sea Dios. Gloria a Dios. Hebreos 12:22, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo. Sión es la ciudad del Dios vivo. Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. La persona viene al Señor Jesucristo y entra a Sión. Alabado sea Dios.
Necesitamos obedecer al Señor Jesucristo. Necesitamos predicar el evangelio del Señor Jesucristo. Amado Señor, yo necesito de ti. Dígale: Señor, necesito de ti. Necesito de ti, Señor Jesús. Yo quiero ser ese evangelista que va por las calles, por las esquinas, en los buses, por los lugares donde tú me permitas ir. Yo anunciaré tu evangelio. Hay que predicar el evangelio del Señor Jesucristo. Hay que cumplir la gran comisión. Alabado sea Dios. Gloria a Dios. El título del mensaje de hoy: cumpliendo la orden impartida por el Señor Jesucristo. Dígale: yo quiero cumplir esa orden. Yo quiero cumplir esa orden que tú nos diste, Señor. Yo cumplo la orden del Señor Jesucristo. Yo debo anunciar el evangelio del Señor Jesucristo. Yo debo decirle a mi vecino que tú eres el Rey de Reyes. Yo debo decirle a mi familia, así no quieran oírme, me oirán, pero voy a decirle que la esperanza de ellos se llama Jesucristo, que Él es el Rey de Reyes, que Él es el Señor de señores, que Él dio su vida por mí, que en Él hay vida eterna, que en Él hay salvación, que en Él hay sanidad, que en Él hay liberación. Alabado sea Dios. Oh Espíritu Santo de Dios, gracias porque tú estás aquí en este lugar. Si tú no has hablado en lenguas, empieza a hablar. Si tú ya hablas en lenguas, empieza a hablar. Ahora mismo, en el nombre del Señor Jesús, créalo, recíbelo ahora, recíbelo. ¿Cuánto hace que no hablas en lenguas? Empieza a hacerlo, empieza a hablar en nuevas lenguas, empieza ahora. Créalo, recíbelo en el nombre del Señor Jesucristo. Alabado sea Dios. Y si alguien de los que no han recibido ese don, esa llenura, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Padre, en esta hora yo ato todo demonio de incredulidad. En el nombre del Señor Jesucristo atamos todo demonio de duda, todo demonio contrario, todo demonio de incredulidad. Ahora mismo queda atado y desautorizado. Tú que estás a través de las redes sociales, si no has recibido la llenura del Espíritu Santo de Dios, te invito para que en este mismo momento empiece a hablar en nuevas lenguas. Empieza ahora a hablar en nuevas lenguas en el nombre del Señor Jesucristo. Hay poder en el nombre de Jesús de Nazaret. Ahora el fuego y la presencia de Dios sea libertando todo cautivo, toda atadura del diablo es rota ahora, se va afuera, se pudre por todo yugo, se pudre todo yugo de las tinieblas, se pudre todo yugo de incredulidad, toda ruina del diablo, todo problema, todo conflicto se va afuera, se va afuera, se va afuera en el nombre del Señor Jesucristo. Yo le invito en este momento, hermano, entre en el Espíritu, entre ahora mismo,